Gracias. Brinde un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, que Él se lo merece. Mientras pasa nuestra madre, la pastora Marely, sigue aplaudiendo. Amén. Amén, bendiciones. ¿Cómo está? Amén. Si pueden colocarse en los asientos de adelante, por favor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él que ministre. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Hoy, Señor, me dirijo a ti. Oh Padre, como tu hija, creyendo que la palabra que hablaste a mi espíritu es la que vamos a ministrar en esta noche. Pido, Padre, que tú convenzas, oh Padre, y nos ayudes. Pido el espíritu de sabiduría y de conocimiento, Padre amado. Que esta palabra pueda ser una semilla en nosotros, que somos buena tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estoy bajo la cobertura de mi madre, la apóstol Marta, que está en Venezuela. Le enviamos saludos a los pastores, a mi pastora Sara, al pastor Adolfo. Estoy bajo la cobertura de mi esposo, el pastor Víctor. Y creo que el Espíritu Santo se dispuso hoy a traer una palabra de acuerdo a este tiempo. Creemos que nuestro Señor habla a través de su palabra. Dice que todo va a pasar menos su palabra. Amén. Eso es, la palabra es la que se mantiene a pesar de los tiempos. Diga conmigo, la palabra del Señor se mantiene a través de los tiempos. Hoy quiero que estemos leyendo. Vamos a leer mucha Biblia. Tengo muchos versículos. Si usted pudiese tomar nota, buscar su Biblia. En el nombre de Jesús estemos conectados. Vamos a estar leyendo Ezequiel capítulo 14. Le pusimos como título antes, durante y después. Mantente. Dile a la persona que tienes a tu lado, mantente. Antes, durante y después. El Señor quiere que nos mantengamos. En el libro de Ezequiel vamos a estar leyendo en la traducción Nueva Versión Internacional. Si me pueden ayudar rápido, vamos a leer mucho, así que estén conectados conmigo. Voy leyendo y ustedes van. Dice así, Ezequiel 14:12. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, dice que si un país peca, ¿contra quién? Ayúdeme. Si un país peca, ¿contra quién? Contra el Señor, ¿verdad? La palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él. ¿Contra quién? Contra el país. Nosotros podemos dar testimonio de lo que es esto, ¿verdad? Nosotros los venezolanos sabemos que cuando la nación entera se vuelve a pecar, y principalmente las autoridades que gobiernan o que rigen ese país, ¿qué sucede? Que a causa del pecado Él desata maldición y Él dice la palabra que los va a herir, y dice: yo levantaré mi mano contra Él. Ahorita estamos acá, estamos en Chile, creemos que es un tiempo donde el Señor ha dispuesto que nosotros estemos en esta tierra. Todos y cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro propósito, se va a hacer de nosotros y en nosotros lo que el Señor ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Por encima de eso no hay otra cosa. Pero quiero que tú puedas tener presente algo. Cuando
en un país, en una nación, es necesario que tú marques la diferencia. Tú no puedes seguir el rumbo que marcan o cuáles van todas las otras personas. Necesitas tomar una decisión. Y por eso este versículo, esta prédica. Dice, yo el Señor levantaré mi mano contra él. Haré escasear los alimentos y los sumiré en el hambre. ¿Sí? Dice, arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Pero presten atención en este versículo, que fue el que impactó mi corazón, impactó mi vida. Dice, y si Noé, diga conmigo, Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, eso es algo que me estalla la cabeza, porque aun cuando estaba este profeta, estos hombres no estuvieron los tres juntos. Estos hombres no estuvieron juntos. Noé no estuvo junto a Daniel, ni tampoco Daniel estuvo junto a Job. Es más, se dice que el libro de Job es el primer libro escrito en la Biblia. Aunque está en otro orden en el libro, en la Biblia, ¿verdad? Es el primer libro que se escribió. Entonces, nosotros podamos decir, y dice aquí, y si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, ¿cómo van a vivir juntos? ¿Cómo van a estar estos tres hombres juntos? ¿No hay forma? ¿O sí? No hay. Pero usted tiene que saber algo. Lo que está en la palabra, o lo que causaron estas personas que están escritas en la palabra, eso se sigue manifestando. El espíritu de ellos. Por eso hasta ahora se sigue moviendo el espíritu de Jezabel, aunque ya Jezabel no está. Se sigue moviendo el espíritu de Faraón, aunque ya no está. Se sigue moviendo el espíritu de Herodes. Se sigue moviendo el espíritu de Daniel como profeta. Se sigue moviendo el espíritu de José. Porque ese espíritu, diga conmigo, espíritu. Y lo que ellos hicieron marcaron una diferencia. Y lo que ministraba dentro de ellos también permanece, sigue y permanece por todos los tiempos. Y aquí dice, entonces, volvamos. Y si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país que se levantó contra Dios, pecando, y él levantó su mano en contra, dice, solo ellos se salvarían por su justicia. Solamente estos tres. En un país no es lo mismo que en un barrio, que un pueblito, que hay menos habitantes. Solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor y Dios. ¿Qué les parece este versículo? Es impresionante. Me impacta, a mí me sorprende. Yo estaba fascinada cuando yo estaba leyendo esto. Porque realmente aquí en Chile algo está pasando. Es indudable, algo está aconteciendo. No voy a decir que está a punto de acontecer, está aconteciendo. En el mundo espiritual ya hay algo que se ha desatado. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Lo que sea que haya hecho Chile, o lo que sea que el Señor vaya a hacer con Chile, yo quiero estar entre estos tres hombres. ¿O usted no? Dice, quiero que preste atención porque esto a mí me encanta y si yo lo pudiera lo volvería a leer. Y dice, y si Noé, Daniel y Job vivieran en este país, solo ellos se salvarían. Diga conmigo, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirma el Señor. El 15. Y si por todo el país yo mandara bestias feroces que lo arrasaran y lo convirtieran en desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreviera a pasar. Aunque esos tres hombres vivieran allí, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor y Dios, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirán. Esto me impacta más. Porque volvamos, dice, si él envía a las bestias feroces
y ellas vienen y arrasan y convierten la tierra en un territorio desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atraviese a pasar. En ese país, acuérdense que estamos hablando de un país, aunque estos 3 hombres vivieran allí, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirán. Solo ellos se salvarían y el país quedaría desolado. ¿Se pega lo que tiene Noé, Daniel y Job? No se pega. Ni siquiera ellos se lo pudieron transmitir a los hijos. No es igual que en el principio, porque en el principio, si nos vamos a la historia de Noé, ¿quién entró con Noé? ¿Quién? Su familia, sus hijos, su esposa, su yerna. Y se pudieron reproducir. Pero aquí el Señor está diciendo, aún si ellos 3 estuvieran en el país, ni sus hijos ni las hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían y el país quedaría desolado. Y el 17, y si yo enviara guerra sobre ese país y dejara que la espada arrasara la tierra y eliminara a sus habitantes y a sus animales, y aunque aquellos 3 hombres vivieran allí, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor y Dios, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían. Lo primero eran bestias, ahora lo segundo es una guerra. La tercera, si yo enviara plaga a ese país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar a sus habitantes y sus animales, aunque Noé, Daniel y Job vivieran allí, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían por su justicia. Así dice el Señor y Dios. Peor será cuando mande contra Jerusalén mis 4 castigos fatales: la espada, el hambre, las bestias feroces y la plaga. Con ella arrasaré a sus habitantes y a sus animales. El Señor quiere una cosa con nosotros, que a pesar del lugar donde nosotros nos encontremos, podamos permanecer como lo hicieron estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job. Que es algo que te dice a ti, cuando nosotros leemos el versículo, dice, ni sus hijos ni sus hijas se van a salvar. Es que no porque vivas con alguien, si tu esposo, tu esposa, tu familia, quien sea de ahí, es justo, no te vas a salvar. Porque es a causa de la justicia tuya. Diga conmigo, mi justicia. Aquí no estamos hablando de otra. Por eso que en el reino de los cielos, la salvación, ¿cómo es? Individual. No podemos presentarnos al Señor con alguna excusa, diciéndole, no, yo me quiero salvar por lo que hizo mi mamá. No es así. Y tampoco puedo permitir que lo que ella haga me pueda repercutir a mí, porque está dentro de mi familia. Esto está diciendo el profeta Ezequiel. Con el espíritu de estos 3 hombres que fueron, ¿qué? ¿Quién me dice una característica de estos 3 hombres? Fueron justos, obedientes, pero se apartaron al entorno que tenían. Y eso quiere el Señor que hagamos en este tiempo. Y dice acá en su palabra, en el 22, sin embargo, quedarán algunos sobrevivientes que serán liberados y harán salir del exilio a sus hijos y a sus hijas. Cuando lleguen a donde están ustedes y ustedes vean su conducta y sus obras, se consolarán del desastre que envíe contra Jerusalén y de todo lo que hice contra ella. Jerusalén, el pueblo de Israel, es el pueblo apartado para el Señor, el que ama al Señor. Y si Él no se rehúsa a enviar su justicia sobre ellos, ¿qué quedará, podamos decir, para los gentiles? Dice, ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente. Sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón. El Señor no hace las cosas porque sí.
no las hace. Dice, eso afirma el Señor y Dios. En la Reina Valera dice, sin embargo, he aquí que dará en ella un remanente. ¿Cuántos son ese remanente? Nosotros, hijos e hijas, que serán llevados afuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén y de todas las cosas que traje en ella, y os consolará cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Esto me sorprende, como les decía, estos tres hombres causaron algo. Pero ahora nosotros, yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué tienen estos tres hombres? Porque pudiéramos buscar más en la Biblia. ¿Por qué los menciona y los nombra específicamente? Y así que me di la tarea de buscarlo uno por uno. Y vamos a hablar de cosas o puntos que resaltan sobre sus vidas. Él hablaba y decía que iban a permanecer estos tres a causa de su justicia. Y coloqué acá los justos en Salmo 37, desde el verso 23, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven y ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Amén. Esta es la representación, lo que nos muestra, nos habla la palabra y la promesa que tiene para sus hijos, los justos. Y estudiando estos tres hombres, cada uno de ellos impactaron en sus tiempos. Noé, la característica de Noé fue que fue justo. Si usted está notando, coloque Noé justo. Y es que tuvo una fe antes del proceso. ¿Cómo tuvo la fe? Antes del proceso. Génesis 6, 5, del 5 al 9, en la Reina Valera. Dice, y vio Jehová, ¿lo tienen? ¿Sí? Casi. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente ¿qué? El mal. Pensaban en hacer una sola cosa. ¿Qué pensaban hacer? Lo malo. En esa ciudad, en ese país, que es lo mismo que el Señor está hablando. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y le dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Noé? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, diga conmigo, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Tremendo. Lo que él hacía, eso se lo transmitía ¿a quién? A sus generaciones. Es nuestro deber. Con Dios caminó, ¿quién? Noé. Primero, aquí estamos viendo el por qué el Señor lo llama.
que cuando todo el país o todo el pueblo o toda la ciudad, todo estaba corrompido y solamente ellos pensaban en hacer lo malo, Él era justo, era perfecto con sus hijos y con Dios caminó. Es tremendo ver esto, porque aquí nos resalta la primera característica que tenía Noé para que el Señor lo buscara y pudiese decir lo que iba a acontecer. Dice, aquí coloqué, fe antes del proceso. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué les brindó a él esa justicia? La fe que tuvo. Y aquí quiero hablar de algo muy importante, que por eso decía el antes, durante y después del proceso. Noé tuvo una fe como antes de estar viviendo en el proceso. Lo primero que él tenía era que era justo, él había decidido ser justo, él y sus generaciones. Eso es algo que usted tiene que hacer. ¿Qué tiene que ser? Justo. Y tiene que tener la fe en su Señor, sin importar cosa alguna, sin importar lo que esté aconteciendo a su alrededor, usted tiene que mantenerse. Por eso es que el título era mantente. Tienes que mantenerte siendo lo que eres, si te consideras justo, si te consideras apartado. Si no, apártate a hacer lo bueno. Aquí dice, el Señor, usted sabe todo lo que pasó con Noé. ¿Qué pasó con Noé? Que el Señor lo llama a preparar un arca. Desde que nace su primer hijo hasta que se cumple esto, pasan 100 años. No quiere decir que en 100 años se tardó construyendo el arca, sino que desde que nace el primer hijo, cuando Dios le da la palabra a él, le dice que ya tiene que entrar él con su esposa, con sus esposas y los hijos. Quiere decir que los hijos están grandes. Se aproxima que duró unos 50 o unos 75 años construyendo el arca. El Señor, yo meditaba en esto y yo decía, eran 8 personas trabajando, de los cuales eran 4 mujeres. No es lo mismo, no rendimos lo mismo. Si hubiesen trabajado más personas, el tiempo se hubiese reducido, ¿o no? Pero el Señor quería que solamente ellos, quienes fueron justos, quienes fueron íntegros, ellos construyeran el arca. El Señor está buscando una generación que se separe del resto. Eso quiere el Señor. Aquí el Señor no se mueve por nada, por sentimientos, porque realmente a Noé lo creó el mismo que creó a todos los demás que se estaban perdiendo. Ellos tomaron la decisión de lo que iban a hacer. Dice que ellos solamente pensaban en una cosa, buscaban hacer lo malo. Pero este hombre era distinto. Usted tiene que pararse en la brecha. Y aun cuando se le diga, o Dios mismo nos diga que se viene algo, nosotros tenemos que permanecer en la fe de lo que el Señor nos dijo, no en lo que se está moviendo. Porque ¿cómo llamaban a Noé? Loco, porque nunca había llovido, no había caído rocío en la tierra. Estaba loco, parecía. Pero él se mantuvo en la fe de lo que el Señor le ha dicho. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Cuál es el propósito? Yo sé que ahorita quizás estamos, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No, ahorita no voy a hacer nada, no voy a comprar nada, no voy a vender nada, me voy a quedar congelado, o usted se está acelerando comprando de más porque no sabe lo que va a acontecer. Lo primero que el Señor quiere, porque Él está diciendo, si en un país no detienen de hacer lo malo, yo voy a levantar mi mano en contra de ese país. Pero si están estas 3 personas, Noé, Daniel y Job, yo a ellos no los voy a tocar. Y entonces este hombre
se mantuvo antes de ver. Y cuando todo parecía imposible, Él se mantuvo. Mantente cuando todo parezca imposible. Lo que el Señor dijo de ti o dijo sobre tu vida, sobre tu casa, el Señor lo va a hacer. Él dice que no es hombre que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo creo eso en mi corazón. Por eso igual preparé una imagen de, quiero que la pongan y las tengan ahí, la de Noé, que dice antes, específicamente. Noé estaba trabajando y estaba pasando su proceso, manteniéndose en la fe antes de que pasara lo que el Señor había dicho. Y él duró 100 años esperando que aconteciera lo que el Señor había prometido. En medio de toda esta cuerda de malvados, como lo dice la palabra. Él se mantuvo sin importar lo que estuviese aconteciendo. Ahora voy con Daniel, la cual era íntegro, pero tuvo una fe durante el proceso. Entendí lo que significaban estos tres hombres. De gloria a Dios, el Espíritu Santo los reveló. Vamos a leer Daniel 1:8. Entonces, la característica de Daniel era integridad. Y tuvo una fe durante. Diga conmigo, durante. Tengo que tener una fe antes. Diga conmigo, tengo que tener una fe antes. Y una fe durante. Amén. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él propuso en su corazón hacer una cosa. ¿Cuál era? No contaminarse. Él tenía su país y fue llevado a otro lugar con otras reglas. Es más, estaba en cautiverio, porque por lo menos nosotros estamos aquí en otro lugar donde no es nuestro país, donde no nacimos, pero nosotros tenemos libertad. Usted puede decidir qué cocinar en su casa, usted puede decidir a dónde va, si trabaja, si no trabaja, lo que sea, usted lo puede decidir. En cambio, él no. Él fue llevado en cautiverio y muchos piensan que fue castrado. Se le quitó la posibilidad de tener una familia. Daniel en ese momento decide y propone en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, diga conmigo, gracia, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El Señor, cuando tú te decidas apartar, el Señor te va a ayudar. Que eso fue lo que hizo con Daniel. Él decidió no contaminarse. Y el Señor le ayudó, porque le hizo hallar gracia. Que fue lo mismo lo que pasó con la reina Esther. Ella, a buscar al Señor primeramente, halló gracia con Dios, pero también halló gracia con los hombres. Y eso es lo que el Señor va a hacer contigo cuando tú decidas apartarte, consagrarte, no contaminarte. Vas a hallar gracia con Dios y también con los hombres. Y así como el Señor Jesús, dice la palabra, que crecía en gracia y en sabiduría. Que en este tiempo podamos crecer en gracia y en sabiduría, porque somos hijos de Dios. Decía en el versículo largo que leí al principio, que quedaba un remanente y que después se iban a dar cuenta entre lo bueno y quiénes eran los malos, para que todos vieran que lo que el Señor hizo no había pasado por nada. Quiere decir que lo bueno de este remanente iba a resaltar y la gente iba a decir, con razón, el Señor destruyó a los otros, porque así es que se tiene que hacer. Y yo creo que tú eres parte de ese remanente y el Señor va a permitir que los demás digan, estos son las personas que tienen que ser. En el nombre de Jesús, no te vas a contaminar. No eres parte de los que se van a perder. A eso no nos llamó el Señor. No nos ha llamado para eso. En la parte más abajo dice, fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino, a causa del ayuno que hicieron, del ayuno y del colocar en su corazón el no contaminarse, el no ser igual a los demás. Dice que fue
hallado 10 veces mejores. ¿Cuántos de nosotros nos pasa que llegamos a un lugar o donde quiera que estemos hay gracia? La gracia del Señor está sobre nosotros. En el Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Claro que había un espíritu superior, porque había decidido consagrarse al Señor. Y eso es lo que el Señor nos puede dar, su Espíritu Santo, que es Dios mismo. Por eso es que tenemos que tener un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Porque cuando el Señor nos da gracia, no puede faltar una cosa. ¿Cómo se llama? ¿Ah? No. Cuando el Señor nos da esto, ¿qué viene? ¿Qué causa en los corazones? Envidia. Causa celo. Esto era lo que pasaba con la gente. Y dice que estaban buscando cualquier cosa para acusarle, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿cómo era? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Aquí estamos viendo por qué el Señor lo llama y por qué hace referente que tenemos que ser como Daniel cuando acontezcan estas situaciones en los países. Ciertamente en la palabra, en Apocalipsis, dice lo que va a pasar con todos los países de la tierra. Nos habla cuál es la profecía de cuando llegue el tiempo de la venida del Señor. Está ocurriendo. Estamos inciertos en los lugares que estamos, hay guerras, ¿verdad? Pero el Señor quiere hacer algo especial con nosotros. Dice que aún la tierra aguarda la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Que nosotros nos podamos manifestar como hijos de Dios. Y dice, ninguna falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. La única opción que le quedaba, meterse con su Dios. No ores, no leas, no busques. Entonces, usted sabe todo lo que ha pasado con Daniel. Buscaban hacerle resistencia. Vamos al 6:10. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto de que nadie podía orar a otra persona, a menos que fuese el rey, como parte de una trampa, dice, entró en su casa y abierta, diga conmigo, abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Dieron el decreto, no se puede orar a otro Dios. Y él lo que hacía, ¿qué hacía? Abría las ventanas de su cuarto y se arrodillaba. Ahí nosotros ¿qué decimos? No, la palabra dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ahí sí nos conviene decir que cerrada la puerta. Pero él no, él abrió las ventanas y dice que comenzó a orar 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, también como lo solía hacer antes. No se inventó algo nuevo. Él no dejó de hacer lo que hacía, porque eso es integridad. Nosotros tenemos que ser íntegros, permanecer. En otra tierra podemos contaminarnos porque no hay nadie que nos esté viendo de la tierra nuestra. Él podía decir, no, ya yo estoy aquí, tengo que comer, estoy obligado a comer lo que se come en la mesa del rey. Pero él decidió, ¿qué decidió? Apartarse. Por eso es que usted tiene que marcar esa palabra. Usted tiene que apartarse de lo malo. Nosotros muchas veces nos apartamos del bueno, que es Dios, cuando nos ocurre algo malo. Ese no es el fin. Ese no es lo que tenemos que nosotros hacer. Dice en Daniel 6:20, para ir recortando, dice que lo agarraron y lo lanzaron al foso de los leones,
por esta trampa que le tendieron a causa de la envidia que le tenían. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, quien el rey Darío, y dice con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dice, tu Dios, el que continuamente, constantemente sirves. Aún dentro del proceso, tienes que seguir honrando, ser íntegro en lo que tú haces por el Señor. No decir, no, este es un tiempo donde yo no puedo adorar a Dios. No existe eso en tu vida. No importa en qué temporada estás. Si estamos tristes, si estamos angustiados. En todo tenemos que alabar al Señor y glorificarlo. Y dice, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque antes él fui hallado inocente. No importa lo que digan, una sola cosa importa. Porque dice que no importa cuando nos vituperen a causa del evangelio, siendo esto mentira. Usted tiene que permanecer y ser hallado inocente delante del Señor. Y dice, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él fue íntegro y permaneció en medio. Y por eso es que le digo, este hombre en estos puntos, así como lo menciona ese versículo de Ezequiel, dice Noé, Daniel y Job. En el medio, durante también tienes que mantenerte en tu posición. La imagen tienen que estar en la revelación. Daniel estaba ahí y estaba ¿cómo? Ahí con su fe intacta, con su integridad. Algo que me impactaba y escuché de un profeta que dijo, por cuanto él hizo ayuno, porque todos conocemos de Daniel el ayuno, cuando él llegó a ese lugar, ¿qué pasó? También a los leones le tocó hacer ayuno, porque se convirtieron, nosotros nos convertimos en una persona que puede cambiar un ambiente, llevando lo que portamos, lo que está dentro de nosotros. Aún los leones tienen que hacer ayuno con nosotros. Ahora, vamos con Job. Dice, perfecto y recto, hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre representa la fe después del proceso. Job, después del proceso. Dice en Job 1:1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí estamos viendo por qué el Señor ahora menciona a Job. Y acontecía en el Job 1:5 que habiendo pasado el turno de los días del convite, que la fiesta que hacían sus hijos, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Por eso es que la palabra nos dice que era temeroso de Dios. Decía, por ninguna razón, por ninguna causa, yo puedo quedarme tranquilo sin saber si mis hijos están pecando contra mi Dios. Esto es una de las cosas que el Señor mira dentro de nosotros cuando somos temerosos. Él no estaba pecando, pero no se quedaba tranquilo con la incertidumbre si sus hijos pecaban o no. A veces somos nosotros los que pecamos y no importa. Pero en este tiempo el Señor está buscando hombres así. Hombres y mujeres que seamos justos, rectos, temerosos delante de Dios.
Y Jehová, en Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Quién dijo? Jehová le dijo a Satanás que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice que más adelante Satanás le responde: claro, y no teme Job a Dios de balde. Dice, tiene que ser a causa de todo lo que tú le has dado. Esto es algo tremendo. Cuando yo leía, yo estaba leyendo, estaba estudiando, y que me estoy viendo en esta situación, yo digo, nosotros hacemos el papel de Satanás. ¿No se dan cuenta? Porque el nombre de Satanás es el acusador de los hermanos. Y dice que se presentaba y Dios tenía una imagen de Job. Y él dice, claro, si le da todo, ¿cómo no va a ser ese hombre íntegro? Y comenzó la prueba. ¿Por la acusación de quién? De Satanás. Satanás busca acusarnos. Y el Espíritu Santo me ministraba. Claro, Él le dice al Señor todo lo malo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, aquí estoy, tú a mí no me perdonaste, pero aquí tienes a este. Claro, él no recibe perdón, ¿por qué? Porque no se ha arrepentido. Está buscando eso, que todos los demás caigamos con Él. Pero dice, ahí está Ámbar, mira lo que hace, eso es un acusador. Ay, ¿por qué a mí sí? Porque a mí si me vas a sacar, él está haciendo lo mismo, sácalo a él también. Porque ni siquiera tiene la intención de volver al reino de Dios. Por eso dice la palabra que él no va a recibir, no va a ser perdonado, porque no se quiere arrepentir. Eso lo dice en Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que librarnos de esto. Acá dice Job en el 20. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué le había pasado a Job? Todos sus hijos habían muerto. Había perdido todo lo que tenía. Todo. Y él dice que tomó, se rasuró, se desnudó en forma y señal de luto. Y dijo, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto es que después de la prueba se mantuvo íntegro, se mantuvo justo en lo que él profesaba, en cómo adoraba a su Señor. Después de la prueba, no basta antes y decir, Señor, te pido, te glorifico. Sé que algo va a pasar, pero te glorifico en este tiempo. No, ese permaneció ahí. En medio de la prueba, darle gloria a Dios, pero saliendo de la prueba también. En Job 2:3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Quién lo incitó? Satanás. Y entonces él dice que aún retiene su integridad. Retén tu integridad. En el 2:9-10, del 9 al 10 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? En ese mismo instante, cuando él, no bastándole lo que le había pasado, ahora le dio lepra. La mujer, su esposa, le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, en otra versión dice necias, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿O estamos aquí solamente para adorar a Dios cuando nos pasen cosas buenas? Y no cuando algo malo venga. Y dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Al preguntar el Espíritu Santo, al preguntar por qué estos tres hombres me ministraban, es que ellos representan la posición correcta en los tres tiempos: pasado, presente y después en el futuro. Que nosotros podamos ser íntegros de tal forma como estos tres hombres, estudiando el primer versículo, cuando nos dicen que en medio de cualquier cosa que suceda en un país entero, porque yo puedo decir, yo me aparto a Dios, pero hay muchas personas que hacen lo malo en un país, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Estamos intentando ganarlos, pero no tenemos dominio sobre ellos para que dejen de hacer lo malo. Pero aquí el Señor te está diciendo, tú, si te conviertes en un Noé, en un Daniel o en un Job. Ahora, si nosotros nos mantenemos en las tres posiciones. Estos hombres fueron tremendos, tremendos cada uno en su tiempo, y se mantuvieron. Y el Señor les dio gracia, les dio favor. Ahora en nosotros tienen que habitar ellos tres. Tiene que estar la integridad, la justicia, ser justos. Tenemos que estar apartados del mal, temerosos de Dios, como Job. Permanecer en los tiempos, adorar antes, durante y después. Amén. Porque aquí está diciendo, si en ese país estuvieran sus hijos, ellos no se van a salvar. Solamente ellos tres. Ellos tres, y que hoy puedan habitar en ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que eso el Señor va a hacer. Permanecer intactos en el nombre de Jesús. Brinde un fuerte aplauso al Señor. Colóquese sobre sus pies y vengan, vamos a adorar a nuestro Señor y pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos ayude en cualquier situación, en cualquier tiempo en el cual nos podamos encontrar hoy. Oh Padre, clamamos por ti, Señor. Sabemos que una cosa necesitamos. Eres mi único anhelo. El Espíritu Santo que da vida, que levantó a Jesús de entre los muertos. Tú, Señor. A ti te necesitamos, Espíritu de Dios. Oh, ven, Espíritu Santo. Queremos permanecer en los tiempos sin importar la situación, ni todo lo que venga y lo que pueda acontecer, Señor. Hoy quiero que le puedas brindar a tu Señor tu adoración y decirle, Señor, lo que está aconteciendo, yo no sé qué va a pasar. Quiero que me hables y me ayudes a permanecer, a poderte adorar antes, durante y aún después, Señor. Pido tu Espíritu, tu presencia sobre nosotros. Vamos, clama, pídele, ven y lléname De ti, Espíritu de Dios. Tu Santo Espíritu está sobre mí. Necesitamos que esté sobre, Señor, para anunciar las buenas nuevas, dar libertad a los cautivos. oh Señor. Oh Padre, cambiaremos la historia. Somos